Juan 8:31. Creo que por ahí se los marcaron. Juan 8:31. Juan 8:31. Se estuvo celebrando lo que es el 4 de julio, el día de ayer, ¿verdad? Que es el día de independencia de los Estados Unidos. Y pues cada país tiene su día de independencia, ¿verdad? Cada país. Usted también es de México, ¿verdad? Si no me equivoco, de México. Creo que todos los que están aquí son de México. ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿De dónde está? Sí, no. ¿Verdad? Ahí está cerquitas. Ahí está, por ahí está cerca. Sí, está cerca. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Verdad? Ahorita ahí mantenga su Biblia abierta porque vamos a continuar. Pero el Señor Jesucristo estaba hablando, ¿verdad?, al pueblo judío, entre ellos los que eran los sumos sacerdotes, los fariseos, que eran en aquel entonces, ¿verdad?, los representantes del judaísmo, los representantes de la palabra de Dios, eran los que conocían la palabra. Y cuando Jesucristo le está diciendo, ¿verdad?, a la gente que si permanecen en su palabra, si permanecen en Él, dice: van a ser ustedes verdaderamente mis discípulos. Y dice: y si ustedes permanecen en mi palabra, si están ustedes leyendo mi palabra, van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Y ellos dicen: oye, pero ¿de qué estás hablando? ¿Quién nos tiene encadenados? ¿Verdad? Ellos están como cuestionando y simple y sencillamente no les gusta lo que el Señor Jesucristo les habla. Yo no sé si usted ha escuchado que de repente alguien comenta algo y de repente alguien luego lo contradice en el sentido como para descreditarlo, ¿verdad? No, es que yo digo que mi pantalón es azul. Y alguien dice: está medio despintado. No es eso, eso es un color medio grisecito, ¿verdad? O alguien que dice: esto es un color, nadie trae una camisa rosa. Alguien dice: yo traigo una camisa rosa. No, es color salmón, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿verdad? Aquí está el Señor Jesucristo hablándoles y les está diciendo a los judíos, y les está diciendo a los fariseos, a todos los hombres que están allí, les está diciendo: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y automáticamente ellos dicen: no, es que no somos esclavos. ¿Quién nos manda? A ver, ¿quién es el que nos mantiene a nosotros esclavizados, verdad? Aquí en este país, o estamos hablando ahorita apenas de que en este país se celebró se celebra el 4 de julio la independencia, mejor dicho, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Se declaró la independencia de Gran Bretaña. Pero aunque comenzó a haber una nación, entre comillas, libre, había esclavitud, ¿verdad? Había mucho negro que era esclavo. Y muchas veces miramos las películas, y ya veo ahorita es la Black Lives Matter, que éramos esclavos y que no nos oprimieron y no nos valoraron. Pero también habían chinos que eran esclavos, y también habían hispanos que eran esclavizados también. Entonces, si miramos la historia, también los europeos también fueron esclavos, los judíos también fueron esclavizados. Entonces, sí, no era solamente una raza que era esclavizada, sino que entre todas las razas siempre ha habido esclavitud. Siempre a uno ha oprimido al otro, ¿verdad? El más fuerte oprime al más débil y lo mantiene como esclavo. Entonces aquí vemos que los judíos, ellos se sintieron: oye, pues nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo es que vienes tú a decirnos que vamos a conocer la verdad? Y
vamos a ser libres. Nosotros no somos esclavos de nadie, pero continuemos. Ahí en el versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí ya está hablando Jesús, amén. Entonces alguien puede decir: oye, de veras, yo no era esclavo de nadie. Pero si hacemos cuenta y si nosotros hacemos un pequeño análisis, nos damos cuenta que sí somos esclavos, o podríamos decir, éramos esclavos del pecado, y el pecado sí esclaviza a las personas, lo esclaviza. La semana pasada estuvo compartiendo nuestro hermano Beto acerca de que él estaba en el alcohol, estaba en las drogas, tenía problemas, y cada uno de nosotros tenemos una historia de cómo nos ha esclavizado el pecado, ¿verdad? El pecado es todo lo que ofende a Dios, todo lo que Dios ha prohibido, y nosotros lo practicamos, que es pecado, ¿verdad? Miramos una pequeña lista hace unas semanas para atrás también. Y el pecado es lo que esclaviza al hombre. Yo les decía que mi suegro decía: el día que yo quiera dejar de tomar, yo dejo de tomar y no vuelvo a tomar. Pero había como quiera otro pecado, y aparte de eso, no más el pecado, también están las consecuencias del pecado. Ahorita vamos a mirar rapidito eso. Pero el pecado nos esclaviza. Alguien de repente ha querido, no sé si alguien aquí fuma, pero de repente alguien ha querido intentar dejar de fumar y no ha podido, ¿verdad? Quiere irse a dejar el cigarrillo y le agarra la temblorina. Hay personas que yo conozco que a la hora de irse a dormir, antes de dormir, se fuman su cigarrillo y se van a acostar y se levantan a las 2 o 3 horas y tienen que salir a fumar su cigarrillo. No pueden dormir sin el cigarrillo. Lo esclavizó el cigarro. A otros los esclaviza el alcohol, a otros los esclaviza otras cosas. Imagínense el apóstol Pablo, y me gusta esa escritura, porque dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que él encontró un mal. Y él encontró un mal, y él dice: porque el querer hacer el bien lo tengo, el deseo de hacer el bien lo tengo dentro de mí. Quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino lo malo que no quiero es lo que hago. Entonces él comienza a decir que hay un mal dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra carne, y es el pecado. Hay una maldad aquí dentro de nuestra carne. No sé si te has dado cuenta siempre de eso. Me mandó alguien una foto a mí una vez de un hombre de esos de hierro. ¿Cómo se llaman de esos? De los que peleaban en las batallas antiguas. ¿Cómo? ¿Medieval? Y traían todo su casco, armadura de fierro, guantes de fierro, y caminaban como robots. Y me mandaron esa foto, y decía arriba de la imagen, arriba de esa foto estaba un hombre, dice: a mí la tentación y el pecado nunca me pueda tocar, porque estoy bien santo. Y luego le entró una flecha por el ojo, porque aquí nomás tenía, y abajo decía: el orgullo, el pecado del orgullo, de creernos que nada nos puede hacer daño, de creernos que somos perfectos, cuando no somos perfectos. La mera verdad que no somos perfectos, siempre vamos a tener defectos, y siempre le vamos a fallar a Dios de una o de otra forma. Y por eso es que el apóstol Pablo decía, cuando él miraba, dice: yo quiero hacer el bien, yo quiero portarme bien, no quiero pensar mal, no quiero tener malos pensamientos, no quiero hablar mal, no quiero enojarme, no quiero pelear, no quiero contender, quiero buscar de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo, dice: pero lo que quiero hacer, lo bueno, no lo hago, sino lo malo. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y luego me gusta la palabra que dice: miserable de mí. Miserable. Ahora, si usted le dice a alguien, si usted le dice a una persona: eres un miserable, agárrese, porque de repente, ¿verdad? Si usted le dice a alguien: eres un miserable, usted lo está ofendiendo, está diciendo que es una persona de tiro baja, que no tiene principio, no tiene nada. Y el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Miserable de mí, dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo que está siempre plagado con la maldad? Y luego él dice: pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos libra. Él es el que nos libra de este cuerpo de muerte. Por eso es que el Señor Jesucristo dice aquí en el 34:
Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Piénselo por un momento. Dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque el pecado es el que nos hace pecar. En otras palabras, el pecado, la maldad, nos esclaviza, nos seduce y nos lleva a pecar. Y uno dice: híjole, pero es que yo no quería. Entonces, si no quería pero pecó, es esclavo del pecado. Es esclavo. Y ahí es donde Jesucristo le está diciendo a ellos: son esclavos. No esclavos del hombre, pero son esclavos de su carne. Son esclavos de sus deseos. Son esclavos de la maldad. Y por eso es que dice la palabra del Señor que el corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal. Siempre está inclinado hacia el mal. Siempre quiere uno tomar ventaja. Siempre quiere uno aprovecharse. Siempre uno quiere hacer esto. Y siempre anda mirando uno a ver con cuánto se puede escapar sin que lo pesquen. ¿No se da cuenta usted de eso? De repente quiere uno como escaparse. ¿Me mirarán? ¿No me mirarán? ¿Corro ahorita o no corro ahorita? ¿Hago o no hago? Siempre anda uno como queriendo. Siempre, ¿verdad? Buscando uno tomar ventaja de la situación. Y por eso es que dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice el 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Ahora aquí ya está hablando de la eternidad. Dice: el que practica, ya podemos hablar de otras escrituras, pero dice: el que es esclavo no es hijo. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de dos diferentes tipos de personas. Uno es esclavo y el otro es hijo. El esclavo es el que el pecado lo mantiene y siempre va a continuar pecando. Y el hijo es el que ya puso su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Y aunque no es perfecto, esa es la diferencia. Aunque no es perfecto, la perfección, la santidad de Jesucristo lo libra, lo limpia, lo justifica, lo santifica de todo pecado. Es la diferencia. Mire, déjenle, le hago una ilustración. Estoy aquí mirando. Déjenme arranco esto por aquí. Este soy yo. Este soy yo. Mi pecado, mi maldad y todo. Y este es Jesucristo. Y todavía me mira la cara. ¿Sí me entienden? Esto es lo que hace Jesucristo. Mire, Jesucristo toma nuestro lugar delante del Padre. Y todo lo que era nuestra vida es cubierta, es tapado, es cubierto por la sangre de Jesucristo. Seguimos siendo ya no hombres ahora, porque un ejemplo, nuestro hermano Beto también compartía de que él era antes un borracho, usaba droga y peleaba y todo. Pero todas esas cosas las va dejando una. Todas los vicios, los pecados, las cosas, pudiéramos decir, las cosas más obvias las deja uno. Hay siempre aquellas cositas chiquititas. Porque es como yo le daba la explicación a alguien, es como jugar béisbol. No sé si ustedes jugaron béisbol. La palabra de Dios dice que el que practica la justicia y el que practica el pecado, habla de dos tipos de personas. El que practica el pecado siempre está pecando, siempre está haciendo lo malo, y de repente hace algo bueno. De repente ayudó a alguien, de repente miró a alguien que necesitaba y dice: bueno, le voy a dar $5 porque tiene necesidad. De repente hizo algo bueno, pero sigue siendo un esclavo del pecado. Pero el que practica la justicia es el que ya le entregó su vida a Cristo y Cristo lo ha cubierto, y ahora ya dejó el pecado y ahora está practicando la justicia. Ahora está queriendo jugar béisbol y le avienta la pelota, pero no siempre le pega la pelota, no siempre hace lo correcto, pero está practicando ahora lo correcto. Ahora está queriendo poner la palabra de Dios por obra. Entonces ahí está la diferencia. Los dos no son perfectos,
Pero uno está inclinado hacia el mal y el otro está inclinado hacia el bien. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso aquí dice Jesucristo, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, hablando de la eternidad. El esclavo, el que está atado al pecado, ese no queda en la casa de Dios para siempre. Pero el hijo sí, dice ahí en el 35, el hijo sí queda para siempre. Continuemos. El 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora sí, Él dice, si Jesucristo te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. Y el Señor nos liberta de muchas cosas, no nomás de los vicios, ¿verdad? Porque hay cosas, yo les compartía que yo antes yo no podía, quizás usted sí puede dejar el alcohol, yo no podía dejar el alcohol. Yo no podía, lo intenté, me esforcé, dejé de comprar alcohol. Lo más que yo pude durar fueron 3 meses, máximo. Y ya me andaba. Y cuando agarré otra vez la botella, la agarré parejito. Hasta que me quedé como cucaracha fumigada. Ya no pude más. Ya no pude. Era leche. Y hasta, mire, déjeme le digo una cosa tremenda. Aquí es donde viene lo tremendo. Cuando uno ha experimentado lo que es el poder de Dios, olvídese. Mire, yo ya le había intentado una y otra. ¿Sabe por qué me había intentado? Porque yo ya tenía problemas en mi matrimonio. Yo ya estaba a punto de divorciarme. Yo ya tenía siempre cansado. Yo tuve, para la edad de los 24, a los 24 años, yo tuve cerca de 20 accidentes en las camionetas. Cerca de 20 accidentes. Si no le pegaba a la gente, por un lado me volteaba, le pegaba acá. Accidente tras accidente. Y sí, todas las veces tomado. Todas las veces tomado. Y la cosa es que yo ya había intentado, pero no podía, era demasiado los amigos, era demasiadas las fiestas, demasiado el deseo de salir del trabajo y a tomar. Me iba a trabajar los sábados y nos llevábamos a una hielera y tomando ahí en el trabajo. A toda hora tomando, fiestas, amigos, nunca faltaba. Siempre había un lugar, siempre había una ocasión para tomar. Y intentaba de separarme de mis amigos, de los lugares. No iba a las fiestas, no iba a los bailes, no iba a ningún lado, porque quería dejar de tomar. Y en la casa no podía. Hasta que llegó así, después de que quedé como cucaracha fumigada, al tiempo comenzó yo a decir, tengo que dejar esto porque mis hijos me están mirando. Voy un día a venir a matarlos a ellos borrachos, voy a tener un accidente o me voy a divorciar y simplemente se va a destruir mi casa. Entonces un día, por eso cuando dice el apóstol Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Yo me acuerdo claramente que un domingo llegando a la iglesia, yo entré, porque yo nomás fui a la iglesia, fui un domingo y me gustó. Fue otro domingo y me gustó. El tercer domingo no fui, porque me emborraché. No fui el tercer domingo. El cuarto fin de semana, cuando comienzo a tomar, yo me fui con mis primos y comienzo a tomar con ellos, yo me empiezo a sentir bien mal. Me comienzo a sentir culpable. Y digo yo, cuando estoy con mi primo tomando, le digo, ¿sabes qué? Yo me voy para la casa, no me siento bien. Y ella me dijo, ¿por qué te pasó? ¿Te sientes mal? ¿Te cayó mal el alcohol? ¿Sabes qué? Me siento mal, me voy. Me voy para mi casa, llegué temprano y mi esposa se asustó porque llegué, eran como las 11:30, 12. Y pues yo no estaba acostumbrado. Cuando salía a tomar, yo llegaba a 2, 3 de la mañana o de repente hasta el siguiente día. Ella me mira y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas temprano? Le dije, es que no me siento bien, me siento mal. Pues la comida, la cena, la borrachera, ¿qué pasó? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo me siento mal. Y le dije estas palabras a ella, le dije, me siento como un hipócrita. Nomás había ido 2 días a la iglesia. Y le dije, me siento como un hipócrita. Le dije, estoy yendo a la iglesia y ando haciendo estas cosas. Y me dijo ella, bueno, pues duérmete. Asustada ella, como que ¿qué está pasando con este loco? Digo, pues duérmete, dice, mañana vamos a la iglesia. El siguiente día, cuando voy a la iglesia, antes de entrar era 2 días, perdí el otro por borracho. El tercer día que yo voy a la iglesia, antes de entrar por la puerta, me paro yo a la puerta y le digo, Señor, estoy cansado de mi vida.
estoy cansado de pelear, estoy cansado. Y bueno, los que me conocieron, no sé si mi hermano David me conoció desde que llegué a la iglesia, cuando me convertí. Yo no estaba cansado porque no tenía dinero, yo tenía mi compañía, una compañía donde producíamos bastante. Y cuando yo estaba casado, yo tenía dinero, tenía carro, tenía esposa, hijos, casa, todo lo que, entre comillas, todo lo que una persona desea. Pero yo me sentía miserable, yo me sentía mal, yo no estaba feliz. Y yo me acuerdo que cuando llegué antes de entrar, le dije: Señor, estoy cansado de mi vida, yo no quiero vivir así, ya quítame este alcohol, estoy cansado de estar tomando. Porque tomaba todo el día, yo decía a la gente, no era alcohólico, pero tomaba todos los días. Y no quedaba borracho, nomás tomaba ya por costumbre, tomaba por costumbre. Me sentaba a comer, quería mi cerveza. Salía del trabajo, quería mi cerveza. Viernes, sábado y domingo, ahí sí, ahogado. Los viernes en las cantinas, los sábados en clubs, bailes, conciertos, y los domingos en la tía Pancha, allá en Pulga. Sí. Y yo fue cuando le dije, por fin, antes de entrar a la iglesia, le dije: Señor, estoy cansado de mi vida. Estoy cansado de tomar, estoy cansado de estos problemas que tengo en mi casa, estoy cansado de estar peleando siempre con la mujer. Y cuando yo entro al templo, yo no me acuerdo ni de qué se habló, no me acuerdo del mensaje, ni me acuerdo de la predicación, no me acuerdo de nada. Más me acuerdo que le dije: estoy cansado, ya, quítame esto. Me acuerdo que cuando antes de salir del templo, yo salí temblando, mi garganta tembló, yo no podía ni hablar. Y me paré en la puerta y le digo a mi esposa, le digo a mi cuñado y a mi cuñada que estaban allí, les dije: yo no sé de ustedes, pero yo ya me voy a bautizar. Dijeron: este está loco. Y yo creo que anda crudo, borracho, quién sabe qué. Salí de allí y desde allí en adelante, por eso dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de allí en adelante, estamos hablando ya. Eso fue en octubre de 1999, la última vez no la última vez que me emborraché, pues tirarle una semana antes. Pero en octubre de 1999 fue cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Y de allí hasta aquí, ni siquiera una sola vez se me ha antojado beber. Ni que diga: ay, está bien caliente, se me antoja. Ni una sola vez. Gloria a Dios. Ni una. Yo llegué a mi casa, tenía una barra, porque tenía una barra de licores ahí en todos los días. Llegué y tiré toda la basura. Todo en una bolsa. Todas las botellas, porque coleccionaba las diferentes marcas y todo, las tiré toda la basura. Pero eso fue algo que Cristo hizo aquí. Por eso dice: si el Hijo te libertare. No si te liberta Alcohólicos Anónimos. Porque mire, Alcohólicos Anónimos le puede ayudar, ¿ok? Alcohólicos Anónimos le puede ayudar a dejar droga, dejar vicio, dejar alcohol. Pero ¿sabe qué es lo que no le quita? Y no le hace libre, no le hace libre de la culpa. Porque todavía queda una cuenta pendiente delante de Dios. Entonces Dios no solamente nos libra de los vicios, Dios nos libra de la condenación. Yo no sé si usted sabe, pero si usted comete un crimen en este país, no importa si se va a esconder a México, a Argentina, a Brasil, a Perú, y pasan 20, 30 años, el día que regresa la persona, si no van a buscarlo, el día que regrese, este día lo están esperando: venga para acá. Usted hizo, pero es que ya no soy un malo, ya dejé de hacer esos crímenes, ya no maté a nadie, ya no golpeé a nadie. Usted hizo un crimen y todavía tiene que pagar. Y Jesucristo no nomás nos libra del pecado, no nomás nos libra de los vicios, Jesucristo nos libra de la condenación, de la culpa, la condenación. Ya cuando nos liberta, ya Él dice: Padre, yo ya morí por Él. Él ya me recibió a mí. Él ya se arrepintió y ahora mi sangre, ¿se acuerdan? Miren, si vuestros pecados fueran rojos como la sangre, Él nos deja blancos. Él nos deja blancos. Él nos limpia. Dice que ni un jabón de lavador ni el Tide, ¿verdad? Que lo anuncia muy bueno el Tide.
el Tide, ni cloro, ni todas las combinaciones. Nada de eso va a dejar nuestro rostro, nuestra persona, nuestra vestimenta delante de Dios tan blanca como la deja la sangre de Jesucristo. Porque es una sangre santa, sangre divina. Entonces no nomás nos limpia y nos liberta del pecado, sino que nos liberta de la condenación. Nos liberta y nos da libertad de lo que es el juicio eterno, la ira de Dios. Dice que Dios un día va a llamar a toda la humanidad, buenos y malos, todos los va a llamar para un día del juicio. ¿Verdad? Porque dice Hebreos que está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Después de eso tenemos que ir y rendirle cuentas a Dios, dice, por todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. La persona murió, ya no está en el cuerpo, ahora va su alma delante de Dios para ser juzgado. Pero Cristo Jesús, cuando nosotros le recibimos, Él nos liberta también de esa condenación eterna, del juicio. Ahora ya no hay juicio. Ahora ¿qué hay? Recompensa. Ahora recompensas, en vez, y no los merecemos. No merecemos recompensa, no merecemos el cielo. Pero Jesucristo nos hace verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Nos hace libres de eso, nos hace libres hasta del miedo. Nos hace libres del miedo. Hemos hablado, ¿verdad? Un poquito de eso y ya casi se nos acabó el tiempo. Pero hemos hablado de cómo hay un miedo dentro del hombre. El fin de semana fuimos a una reunión familiar allá en McAllen y estaban ahí hablando de la muerte, ¿verdad? Porque uno de los tíos estaba ahí hablando y él dijo, mire, todos algún día nos vamos a morir y se va a morir la persona y se van a morir unos, ya se nos han adelantado, el que no se ha muerto tarde que temprano se va a morir. Así que él decía, arreglen sus maletas, prepárense, hagan sus paces con Dios porque un día se van a morir. Y déjame leer una cosa, si hay una cosa que espanta al hombre, aunque el hombre diga que soy bien valiente, no me importa, estoy listo para morir, el día que me muera yo me voy. Yo he ido al hospital con hombres que les han dicho, tienes solamente 1 semana o 2 semanas para vivir. Y he estado ahí al lado de ellos en sus camas. Y los hombres me han dicho, llorando, yo no me quiero morir. No me quiero morir. Tengo mis hijos, tengo mi esposa. No me quiero morir, no estoy listo para morir. ¿Sabe lo que es el miedo a morir? Entrar a la eternidad y no estar seguro si va a ir a la presencia de Dios al cielo o si no va a entrar. Ese es el miedo de mucha gente, porque mucha gente sabe que aunque no conocen todo de Dios, saben que hay un cielo y saben que hay un infierno. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres del infierno. Él nos liberta de todo. Y les voy hablando más de unas poquitas cosas, no le puedo hablar de todo porque no hay tiempo. Si usted supiera de lo que el Señor nos libra aún en esta tierra, no nomás de las cosas eternas, de las cosas que nos libra aquí. Tantas cosas que el Señor nos guarda y nos protege. Y allí es donde nosotros podemos darle gracias a Dios, porque realmente Él es el que nos hace libres. Pudiéramos continuar hablando de la libertad que Él nos da. Por ejemplo, la libertad del odio. El odio, ¿sabe lo que es vivir con odio y amargura? Que si quizás tuvo un pleito con los papás, tuvo un pleito con los hijos, con un familiar, y no volverlo a buscar ni hablar, decir, no me importa que se muera. Y el Señor nos libra de todas esas cosas. Vamos a orar. Let us pray because we are out of time. Vamos a orar. I just think, I forgot your name. Is it? Give me your name last time. Yes. Wait. Clay. Welcome, Clay. Yes, I know I'm late. No, I'm glad you're here. But I seen you walk in and I was already in Spanish, so I was trying to jump to my English. No, it's fine. To my English What translation. matters is I'm here. I'm glad you're here, Clay. Thank you. And I was going to translate it for you, but It's all good. it's all good. All right. Well, let us pray. Let us pray. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que se pongan de pie, por favor. And we were basically, just to sum it up for you, Clay,